Transistor FET. El transistor de efecto campo, Field Effect Transistor, FET o transistor unipolar, es un dispositivo electrónico que regula la intensidad de corriente que lo atraviesa aplicando un campo eléctrico en torno al canal por donde circulan los electrones. Los principales tipos de transistores FET son el JFET y el MOSFET. Transistor JFET. El transistor de efecto campo de unión Junction Field Effect Transistor JFET está formado por una delgada capa de material tipo N entre dos regiones tipo P, que es el JFET canal N, o una capa de material tipo P entre dos regiones tipo N, que es el JFET canal P. El funcionamiento de ambos es el mismo, solo cambia la polaridad de la tensión en la puerta. Aquí vemos el símbolo de un JFET canal N con sus tres terminales y un JFET canal P. Como hemos dicho, el JFET canal N está formado por una delgada capa de material tipo N entre dos zonas tipo P. En el canal N, pues este es el canal. Y el canal P, pues esta es la zona que está en medio de dos zonas tipo N. Bueno, el semiconductor central es el canal que da nombre al transistor. JFET canal N o canal P y une drenaje y fuente. Vemos que el canal une el terminal de drenaje con el S fuente. Y las capas laterales se conectan entre sí y a la puerta. Estas capas laterales están unidas entre sí y a la puerta, que es el terminal G de gate. Vale, los terminales del transistor se denominan S, fuente, source, el D, que es el drenador o drenaje, y la puerta o graduador, que es G, gate. Vale, los vemos aquí. D o drenador, S o fuente, en los dos está situado en los mismos sitios, y el G o gate. Vale. El drenaje o drenador de un transistor FET es análogo al colector del BJT. La fuente es análoga al emisor y la puerta a la base. No obstante, la polarización de cada terminal será diferente. Un JFET controla la intensidad que circula entre drenaje y fuente variando la tensión por la puerta. Entonces tenemos aquí cómo es la unión. Como vemos aquí en un canal N, la puerta está unida al negativo y el drenador está unido a positivo. ¿Vale? Y aquí la fuente, ¿vale? Es decir, drenador y fuente está unido a positivo y la fuente a negativo. Y aquí la puerta respecto a la puerta está unida a negativo y la fuente a positivo. Entonces aquí, en este canal N, cuanto mayor sea el potencial negativo de la puerta respecto de la fuente, es decir, como vemos que está unido negativo, cuanto mayor sea este potencial negativo respecto a la fuente, tanto más ancha será la zona de deplexión. Esta zona será cada vez más ancha en torno al semiconductor tipo P. Esto provoca que el canal se vaya estrechando, ¿vale? Y por lo tanto aumenta la resistencia entre drenaje y fuente, R de S. Si el potencial negativo aplicado a la puerta, este potencial negativo, se hace suficientemente alto, pues el canal desaparecerá. El canal llega a un momento que desaparece, impidiendo la circulación de electrones entre drenaje y fuente. A esto se le conoce como pinch off o estrangulamiento del canal, corte. Resumiendo, un JFET se comporta como una resistencia variable, controlada por la tensión que hay en la puerta.
Cuando la tensión por la puerta es baja, la resistencia entre drenaje y fuente es baja. Y cuando la tensión por la puerta es alta, la resistencia entre drenaje y fuente pues es alta también. Vale. Este modo de trabajar se le conoce como empobrecimiento, depletion mode operation. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta la influencia de la tensión entre drenaje y fuente. Aquí el drenaje es positivo respecto de la fuente. La zona de deplexión será más ancha en la zona del drenaje y el canal será más ancho en la zona de la fuente. Este estrechamiento será mayor, se irá estrechando más, cuanto mayor sea la tensión de S, tensión drenaje-fuente. Hasta que llega un momento que cuando la tensión drenaje-fuente es suficientemente alta, pues aumenta mucho el estrechamiento cerca de D. Pero el JFET no bloquea el paso de corriente totalmente, sino que es capaz de mantener un valor de intensidad constante. Y ese valor de intensidad constante es la saturación. Ese valor es la saturación. En los transistores JFET canal P, la puerta será positiva respecto de la fuente, en vez de negativa como en el JFET canal N. Pero la polaridad entre drenaje y fuente tendrá la misma polaridad en ambos tipos. Esto es, el drenaje será siempre positivo respecto de la fuente. Los transistores JFET tienen una impedancia de entrada muy grande, mucho mayor que los BJT. Mientras que la impedancia por la puerta de un JFET es de unos 100 megaohmios, la impedancia por la base de un BJT es de unos 2,5 kiloohmios. Esto les hace ideales para amplificar señales muy débiles. Además tienen una alta velocidad de conmutación y un bajo nivel de ruido. Por estos motivos se emplean mayoritariamente en la fabricación de circuitos integrados, microchips. Bueno, ahora vemos en la página anterior la curva característica de un transistor JFET. Y aquí en esta curva característica lo que vemos es cómo cambia el valor de la intensidad por el drenaje, va cambiando este valor de intensidad por el drenaje en función de la tensión aplicada a la puerta. Aquí vemos distintas tensiones aplicadas a la puerta entre puerta y fuente, y cuando aumenta la tensión negativa aplicada por la puerta, aquí es de menos 5 voltios, pues la intensidad por el drenaje va bajando cada vez más, hasta que llega un momento que si esta tensión drenaje-fuente es suficientemente alta, pues entramos en el corte. Al igual que el transistor BJT, pues tenemos sus tres zonas de funcionamiento. Tenemos la zona de corte, que es la que acabamos de ver, la zona resistiva, que es la zona en la que, controlando el voltaje por la puerta, voy regulando la intensidad que circula por el drenaje. Esta es la región resistiva. Luego aquí tenemos la zona de saturación. En la zona de saturación hemos visto que cuando la tensión drenaje-fuente es suficientemente alta, pues mantienen un valor de intensidad constante, como vemos aquí. Aquí el valor de intensidad se mantiene constante. Y luego si sobrepasamos la tensión drenaje-fuente, pues llega un momento que se destruiría el transistor. Y entramos en la zona de ruptura. Y aquí tenemos la curva de tensión puerta-fuente. Y aquí el valor de la intensidad por el drenaje. Cuando
la intensidad, la tensión puerta-fuente va siendo cada vez más negativa, llega un momento en que la intensidad pues es cero. Y cuando la tensión puerta-fuente es cero, vemos que la intensidad por el drenaje, en este caso, es 20 miliamperios. Pues aquí la región la región de corte y saturación se emplea en los circuitos de conmutación, que alternas entre corte y saturación, como si el FET fuera un interruptor. Y la región resistiva se emplea en amplificación.